aquí tenemos el famoso iceberg, el famoso, esa imagen de que en el iceberg vemos solamente una punta, pero lo más grande está debajo. Entonces, normalmente la gente, pues vemos lo que aparece, las conductas visibles. Entonces, pues todos esos fenómenos que hemos visto, incluso esas separaciones a las que hemos aludido. Eso se ve, aunque ya es una interpretación. Es como si nos preguntáramos, un recurso para los facilitadores de procesos es ese que se llama los 5 porqués. Es decir, preguntarse por qué. Entonces, por ejemplo, lo que aparece, ¿no? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en el mundo? Y entonces profundizamos un poco más y vemos las brechas. ¿Por qué hay esas brechas? Profundizamos un poco más y habrá otra respuesta, y así hasta 5 veces hasta que llegamos a lo más hondo. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay estructuras que hacen que esto se produzca y se reproduzca. Ya es digamos, común en la teología católica hablar de estructuras de pecado. Es decir, estructuras que por el solo hecho de estar ahí producen y reproducen, por ejemplo, el círculo de la pobreza o de la miseria, ¿no? Entonces, hay estructuras, y el Papa ahora lo acaba de decir, ha grabado un vídeo para TED que se publicó hace 2 o 3 días, y dice: esta estructura económica mundial, esto no nos sirve, así con todas las palabras. Pues porque fragmenta nuestra sociedad. Esas son las estructuras, ¿no? Y que pueden ser de pecado o pueden ser sencillamente de costumbres, ¿no? Estructuras que permanecen en nuestras congregaciones, pues porque siempre se ha hecho así, y ahí están produciendo y reproduciendo lo que no queremos. Tenemos claro lo que queremos, pero hay estructuras que impiden que eso avance, ¿no? ¿Por qué se producen esas conductas? Pues porque hay estructuras que lo favorecen o que lo promueven, y porque se piensa de una determinada manera. A eso aludió también antes Piluca, a esos paradigmas de pensamiento. Entonces, se pueden cambiar las estructuras, hacemos reestructuraciones, cambios de estructuras, pero si no cambia el paradigma de pensamiento que hay detrás, pues sencillamente cambiamos de vestidura al mismo paradigma de pensamiento, pero al final la manera de pensar se va a reproducir. Por ejemplo, el líder como anfitrión, muchísimas personas lo han subrayado en el fórum y nos parece importante. No es un héroe, no es el que va adelante, no es el que manda, es el que acoge. Si eso luego no lo transformamos en estructuras, es decir, eso tiene que afectar pues nuestros capítulos, nuestras asambleas, nuestras reuniones, nuestras comunidades. Si no afecta eso, pues poco va a pasar después en la conducta, ¿no? Entonces son paradigmas que luego tienen que traducirse. Y si vamos más a fondo todavía, pues está la fuente. ¿De dónde nace esa manera de pensar que luego se traduce en estructuras y luego en conductas? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? Y eso es lo más profundo y lo más difícil de ver. No es lo mismo que uno actúe desde el ego, desde ese ego que quiere protagonismo, que quiere ser más que los demás, que quiere aparecer, que quiere brillar, que lo haga desde el yo más auténtico, que es donde uno se encuentra con el Espíritu de Dios, donde es habitado, ¿no? Entonces, todo esto nos hace ver, y este sería quizás el mensaje más importante de mi parte hoy, es que en ese entramado del contexto, el sistema, la persona, yo me detengo un poco más en la persona hoy, en ese contexto global de la fuente de la que emerge todo, y quizás el mensaje más importante sería este, que al final, en la persona del líder, todo pasa por la persona
del líder, por la persona que es. Es decir, más importante que la manera de pensar, que puede ser excelente, más que los procesos y las estructuras que crea, es quién es esa persona. Y eso, pues, Otto Scharmer lo explica muy bien en el origen de su teoría U, con un encuentro que él tuvo normalmente para su reflexión, él se entrevista con centenares de personas. Y concretamente, para su tesis doctoral, se entrevistó con más de 100 personas, y concretamente una de ellas, que es Bill O'Brien, cuando le preguntó, pues, qué es lo que hacía cambios profundos, le dijo, el éxito de una intervención depende de la condición interior de aquel que interviene. Y ahora leo literalmente de lo que dice Otto Scharmer. O'Brien era antiguo consejero delegado, o sea, un CEO de Hanover Insurance, una compañía de seguros internacional. O sea, este no es el diálogo entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz o sobre San Benito y Santa Escolástica. Esto es entre un investigador y un CEO de una compañía de seguros. Me dijo que la principal lección que había aprendido después de años de llevar a cabo proyectos de aprendizaje organizacional y de facilitar el cambio corporativo, y ahora cita a O'Brien, el éxito de una intervención depende de las condiciones internas de aquel que interviene o de la condición interior de aquel que interviene. Entonces, si hoy nos quedáramos con esto, para mí sería ya mucho. Algunos de ustedes pusieron en la ficha de inscripción para este curso qué esperaban, las expectativas, ¿no? Algunos de ustedes hablaban de técnicas. No daremos muchas técnicas, verdaderamente, en este curso. ¿Por qué? Pues porque al final las mejores técnicas, si no hay la persona en la condición interior adecuada, esas no sirven para nada. No es sobre técnicas, sino que es sobre ti y sobre mí. Es una exigencia, pero al mismo tiempo es un alivio, porque no me piden para ser líder un diploma de Oxford o de Cambridge, sino que se me invita a ser yo mismo, a ser auténtico. Recuerden las experiencias que compartieron antes del primer módulo. ¿Qué es lo que se había tocado en alguna experiencia de liderazgo? Pues dependía de la condición interior de aquel que intervino. Supongo que habrán oído hablar de que nuestros ojos tienen un punto ciego. Hay el centro, pero luego hay un punto ciego. Y esto lo comprobamos aquí. Si, por ejemplo, aquí hacen el siguiente ejercicio ahora, me gustaría ver la cara de todos ustedes. Se tapan el ojo derecho y miran a la mujer, pues si mueven su cabeza, hay un momento en que el hombre desaparece. Ese es el punto ciego. Yo ya lo encontré, supongo que encontraron el suyo. Otto Scharmer dice, hay un punto ciego en la manera como se entendía el liderazgo y los cambios en las organizaciones. Él dice, lo sabemos todo sobre los resultados y sobre los procesos. Lo hemos estudiado muchísimo. Pero dice, sobre esa fuente interior, sobre ese espacio interior, ¿qué sabemos? Dice, yo no sabía nada. Dice, no sabía ni tan siquiera si había un espacio o había dos. Dice, pero cada vez que he hablado con líderes experimentados, gente que ha hecho la diferencia en el mundo, me hablan de ese espacio interior. Y bien, dice, pues la fuente, dice, eso es el punto ciego para la mayoría de personas. Porque los procesos son importantes, darán unos resultados, pero al final la diferencia la va a marcar
el quién. Entonces, el punto ciego para muchas personas y para muchas organizaciones es ese espacio interior desde el cual operamos. En nuestro caso, forma parte de nuestra tradición y eso es una ventaja enorme. Pensemos que todas estas personas reflexionan para el mundo del business, para el mundo de los negocios. Entonces, para muchos, eso de la fuente, ¿de qué estás hablando? Pero eso ahora pues, se ha ido integrando mucho. Este es un libro interesantísimo porque explica un poco todo este proceso de cómo llegaron a esta reflexión sobre este espacio interior. Es una conversación entre 4 grandes que han reflexionado durante años sobre todo este tema del cambio institucional, de las organizaciones y el liderazgo. Se titula Presencia. Yo lo encontré en inglés y en italiano, pero no he conseguido verlo. Me parece que una vez lo vi en portugués, pero yo he buscado en Amazon, no encontré en español o en francés. Pero es interesantísimo, porque es un diálogo entre estos y uno aprende mucho sobre todo esto, ¿no? Entonces, en el fondo, la teoría U lo que hace es como invitar a ir a ese punto ciego, al fondo de nuestra reflexión. Teoría U se basa en que no basta crear cambios a nivel de síntomas o de estructuras. Hay que cambiar paradigmas, vimos ahí en el orden, ¿no? Paradigmas, y luego conectar con la fuente de la creatividad, con el yo más íntimo, con ahí de donde surge esa intuición de futuro. En su expresión más simple, esta sería la teoría U. Es decir, invita a ir profundamente en la reflexión, no solamente de una manera reflexiva ver, sino también sentir. Observar, observar, observar. Llegar a ser uno con el mundo, de manera que uno lo sienta, no solamente lo vea. Y en lugar de actuar directamente, dice, no, hay que pasar por ese espacio interior. Retírate y reflexiona. Deja emerger el conocimiento interior. Eso es lo nuevo, ese es el punto ciego, ¿no? Y que ven en inglés es presencing, porque unen la palabra presencia y sensing, las dos, en una palabra nueva. A veces he visto que en español la traducen por presenciamiento, una palabra rarísima. Yo creo que hay 2 verbos en español que lo expresan bien, que es presenciar, porque uno tiene que estar totalmente presente en el aquí y ahora, y presentir, pues porque es también sobreintuir sobre el futuro, ¿no? Y eso nos lleva a actuar de una manera fluida. La mayoría de metodologías para actuar lo que hacen es mirar al pasado y a ver qué podemos mejorar. Esta intenta tomar como punto de referencia aprender desde el futuro como emerge, desde el futuro que está emergiendo. Entonces, aquí la tenemos muy simple, aquí la tenemos un poco más desarrollada. En lugar de simplemente descargar lo del pasado y ir repitiendo siempre las mismas cosas, pues se trata de ver con curiosidad, con mente abierta, de sentir con corazón abierto, con compasión, y luego llegar a ese punto más hondo, con la valentía de entrar en ese espacio, que es de presencia plena. Se trata desde ese punto de cristalizar, llegar a imaginar qué es lo que puede ser diferente, hacer pruebas, prototipos y finalmente crear lo nuevo. Pero desgraciadamente, digamos, este es el círculo virtuoso.
desgraciadamente hay un círculo también negativo en nuestro mundo, que hace la inversa. Entonces, se parte descargando sobre el pasado, sobre lo que siempre ha estado ahí, se niega la realidad, uno se crea prejuicios, se cierra la mente, negar la realidad, le suena de algo eso de que el COVID no existe, de que el racismo no existe, de que la distancia entre ricos y pobres es porque los pobres se lo han buscado, etcétera, etcétera, etcétera. Negar la realidad. De manera que uno cierra el corazón. Entonces se insensibiliza. No me importa nada lo que ocurra a los demás, la desgracia ajena. Lo cual, al contrario de presencia plena, es vivir en otro planeta, con la voluntad cerrada y con miedo. Y esto es lo que muchos políticos están cultivando. Niegan la realidad, hacen que la gente se cree odio, polarización y se crea miedo. Entonces, ¿qué? Pues está culpar a los otros, tenemos siempre a quien culpar, ¿eh? La culpa será de los emigrantes, la culpa será de los que son distintos, etc. Y al final, en lugar de co-crear, se destruye. Entonces, la ignorancia, los prejuicios, el odio, el miedo. Qué importante que es entonces que entremos en esta U virtuosa, ¿no? Y sobre todo desde este espacio al que estamos invitados, porque es el que crea la diferencia. Es un espacio importantísimo. Otto Scharmer, por ejemplo, él dice, explica una experiencia personal de cuando era joven, estaba en la escuela, él es alemán de origen, aunque ahora vive en Estados Unidos. Y dice, estábamos en la escuela, en clase, y me vino a buscar la profesora, la directora del colegio, y me dijo, vete a casa, es urgente. No me dijo por qué, dice, pero tenía los ojos rojos, como de haber llorando. Así que me temí lo peor, en lugar de tomar el autobús, tomé un taxi. Y a medida que llegaba a casa, vi que había una gran humareda. Y cuando llegué más cerca, lo que descubrí fue que la casa de mi familia, una casa antigua de más de 100 años, varias generaciones habían vivido ahí, se había quemado y no quedaba absolutamente nada, solo humo y cenizas. Y él explica esa experiencia, ya después la procesa, ¿no? Y leo literalmente de él. Dice, en aquel momento el tiempo fue yendo cada vez más despacio hasta detenerse y me sentí atraído hacia una dirección por encima de mi cuerpo físico. Y empecé a ver esa escena desde este lugar desconocido. Sentí que mi mente se quedaba en reposo y se expandía en un momento de incomparable claridad de conciencia. Me di cuenta de que yo no era la persona que creía ser. Mi yo real, el auténtico yo, no estaba apegado a las posesiones materiales que ardían entre las ruinas. De repente, supe que yo, mi auténtico yo, seguía vivo. Era el yo que actuaba como observador. Y ese observador estaba más vivo, más despierto, más intensamente presente que el yo que conocía antes. Ya no estaba sujeto a todas las posesiones materiales que el incendio había consumido. Entonces, una experiencia profunda que le hace ir a ese fondo de la U y desde el cual todo es distinto. Es esa libertad de espíritu desde la cual todo es posible. Eso me recuerda, me habían contado una vez del padre Kolbenbach, que fue, como saben, superior general de los jesuitas,
me decía uno que lo conocía muy de cerca, dice, cuando viaja, y hacía muchos viajes para visitar las provincias, dice, lo lleva todo en una bolsita de mano, una bolsa de estas que uno llevaría para ir a hacer deporte. No lleva maleta, no lleva nada más. Dice, y eso fue desde el momento que tuvo una experiencia en Líbano. Él era libanés. Entonces, dice, mientras él estaba fuera de casa, en un momento que era de violencia, cayó una bomba y su habitación quedó totalmente destrozada. Creo que fue una experiencia similar a esa de Otto, ¿no? Desde ese lugar supo que todo eso no lo necesitaba para seguir vivo y aprendió la lección. Hay dos caminos, dice el poeta Robert Frost, se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Está el camino superior de la U, está el camino hacia abajo. Es un camino que es el menos transitado, es el más difícil y hay dificultades para recorrerlo, ¿no? No es que sea una cosa que uno hace en un momento simplemente porque lo escribe en un cuaderno. Uno tiene que tener la intención y hacerlo. Entonces, nosotros que quisiéramos recetas fáciles y rápidas, pues no es fácil y no es rápido, pero se trata de entrar. Y hay una serie de dificultades que nos vendrán en el camino, ¿no? Por una parte, descargar patrones del pasado, tenemos que suspender esos patrones del pasado. Pero para ver con ojos nuevos está la voz del juicio, que nos cierra la mente ante nuevas informaciones, nuevas ideas. Entonces eso no nos permite abrirnos, esto sería la posición de un fanático, los fundamentalistas, de ahí no pasan, es un juicio sobre los demás y sobre todo lo que nos llega de fuera. Está la voz del cinismo, que nos impide sentir, y entonces en lugar de un corazón abierto, se nos cierra el corazón. Es el cinismo sobre las intenciones y lo que hacen los demás, ¿no? Eso no sirve para nada, eso es simplemente ir contra la historia, etc. Lo mejor es confiar solo en uno mismo. Y luego está la voz del miedo, que es muy frecuente y que nos cierra la voluntad. Lo que hace es cerrar todas las posibilidades. No se actúa por miedo. Nos paraliza. El miedo frecuentemente nos paraliza y evita dar ese salto que al menos en un par de fotos estaba también representado, ¿no? Que es entrar en esa dimensión de presencia plena, conectándose con la fuente, donde está la fuente de nuestra creatividad y desde ahí aquí era dejar ir, pero no, si tenemos miedo no dejaremos ir, se trata de dejar venir lo nuevo, lo creativo, cristalizar, hacer prototipos y actuar. Entonces es siempre como un diálogo interior en nosotros. Están siempre estas tres, la voz del juicio, la voz del cinismo sobre los demás y la voz del miedo. Entonces, los cuales tratan de protegernos, porque es un mecanismo de defensa. Trata de protegernos ante un futuro que es totalmente incierto. El problema es que también bloquean el camino para avanzar hacia la plenitud personal y colectiva.